Otros elementos que también se manifiestan es que cuando existiendo permisos y concesiones, no contempla la disposición. Hay distribución o fraccionamiento donde se van desarrollando estas actividades en distintos predios. Verificación, ¿no es cierto?, de las condiciones bajo las cuales se establece el decreto alcaldicio. Y así podemos encontrar una serie de observaciones más como alteraciones de cauce, sitios de extracción que son utilizados posteriormente para disposición de residuos domiciliarios, para quema de basura, como botadero. También hay algunas observaciones asociadas con alcances a la dirección de vialidad, donde muchas veces se compran extracciones de áreas sin contar con las autorizaciones respectivas. Y así uno puede ir encontrando una serie de observaciones que en algunos casos se van repitiendo. Por si alguien requiere abordarlo de alguna forma más específica, como también está la cita también que se analiza para hacer este extracto. Cuando vamos al otro lado ya entendemos más o menos cuál es la dimensión bajo la cual el municipio aborda esta temática o desarrolla específicamente este ejercicio. Pero cuando hacemos el ejercicio desde el otro lado, el particular que quiere generar este proceso de extracción, procesamiento, venta u otro, nos encontramos también con algunas incertidumbres. Tendré que ejecutar una declaración de impacto ambiental. ¿Quién fiscaliza este tipo de actividades? ¿Cómo procede en este caso el permiso municipal de extracción de áreas? ¿Estoy en presencia de un posible estudio de impacto ambiental? ¿Qué es lo que entiendo por una autorización sanitaria? ¿Qué rol juega el artículo 26 del DS40, que es la pertinencia ambiental? ¿Cómo aplica el procedimiento cuando estoy emplazado en un bien nacional de uso público? ¿Cuándo aplica el concepto no de permiso municipal, sino que el permiso de patente comercial? ¿Cuándo estoy en presencia de una modificación de cauce, de acuerdo a lo que establece el Código de Agua? ¿Cuándo puedo estar expuesto a una ilusión del sistema de evaluación de impacto ambiental? ¿O puedo estar configurando alguna causal de un fraccionamiento de proyecto? ¿Qué ocurre cuando tengo implicancia en otras materias ambientales? Como por ejemplo cuando son el caso de los ruidos molestos. Otras autorizaciones sectoriales, permisos de edificación y las condiciones bajo las cuales se desarrolla esta actividad cuando está en una propiedad privada. Entonces, el particular no es sencillo tampoco el abanico de dudas que existen, porque se va encontrando con una serie de elementos que son gatillantes al momento de entender qué autorizo, dónde autorizo, cómo autorizo y cuáles son los requisitos preliminares que debo tener para tener una actividad debidamente regularizada. La superintendencia que está organizando esta actividad también tiene un rol que es bastante importante, que es la fiscalización, y con ello llega también la sanción de todo lo que son aquellos incumplimientos ambientales desde diciembre del año 2012. ¿Cuándo fiscalizamos? Cuando tenemos iniciativa propia de fiscalizar, cuando tenemos algún requerimiento de carácter ciudadano, ¿no es cierto?, como una denuncia, o bien cuando fijamos algún programa colaborativo con distintas reparticiones y se establece una gama de proyectos que es necesario ir a chequear. ¿Cómo fiscalizamos? Ya sea de forma directa, en conjunto con reparticiones públicas, para el caso de los áredos como la DGA, la DOH, ¿no es cierto? Y también con algunas entidades técnicas de fiscalización que son organismos certificados. ¿Cuáles son nuestras competencias en este rubro? Cuando existe un instrumento de calificación ambiental favorable, ya sea una guía o un estudio, vamos a chequear las condiciones bajo las cuales se aprobó esa guía o estudio. Otra materia también de fiscalización ambiental
es la que dice relación cuando encontramos proyectos que por ciertas características tienen que tener una vía aprobada o un estudio y no cuentan con él. A eso lo denominamos ilusión ambiental. También fiscalizamos cuando existe la posibilidad de presentarse un fraccionamiento de proyectos, cuando la actividad se va desarrollando en diferentes áreas territoriales y puede configurar un requerimiento de evaluación ambiental, que también lo vamos a vincular a esta presentación, y cómo se señaló cuando tenemos presencia de ruidos molestos, lo que generalmente se gatilla a partir de lo que son las denuncias ambientales. Algunos conceptos que son importantes tener para generar un marco conceptual robusto de lo que es la materia de extracción de áreas. El área puede ser entendido como un material granular, ¿no es cierto? Pero esencialmente como una materia prima necesaria e indispensable para todo lo que es la construcción. ¿Por qué es indispensable? Porque presenta ciertas garantías como estabilidad química, resistencia mecánica y a lo mejor no tiene la capacidad tampoco de reaccionar química ni biológicamente, puede ser relativamente estable. Y en ese ámbito, los áreos también tienen varias tipologías de clasificación. Hay una clasificación que está dada en función de su tipo de tratamiento, el árido natural, el árido procesado, estancado, el artificial o bien el reciclado. Otra clasificación puede estar dada en función de su conducción granulométrica, pueden ser arena, gravilla o grava. También existe otro tipo de clasificaciones que también es indispensable conocer dependiendo de la forma de extracción, si es que es desde un lecho de río, si es que es de un pozo lácteo o de alguna zona de acumulación. Algunos también en la bibliografía lo clasifican de acuerdo a los materiales que lo componen, si es un material aluvial, un excauce, una escombrera, un cauce o bien un pie de monte, una zona de depositación. Y también desde el punto de vista práctico y que ha cobrado bastante relevancia, sobre todo con el tema de la definición de las áreas protegidas, hablamos de humedales urbanos, zonas de interés turístico y entre otros, la ubicación de esto, si la extracción está dada en un terreno particular o bien en un bien nacional, ya sea de uso público o fiscal. Entonces, esta es como una, revisando la bibliografía, esta es como una categorización que permite abordar el árido, ya sea desde el concepto de tratamiento, tamaño, forma de extracción, origen o bien emplazamiento, que permite de una otra forma abrir un abanico completo de lo que significa este tipo de componente. Cuando hablamos del procesamiento, generalmente se incorporan tres tipos de líneas. Una, la que es la limpieza, que es la remoción de tierra, materia vegetal u otro, que en algunos casos se hace con la aplicación de agua. Después viene una segunda línea que es el triturado, ¿no es cierto? Que es el procesamiento físico, probablemente tal. Y después viene todo lo que es la selección o clasificación, dependiendo de qué, de las características generalmente granulométricas, más que de las características de conformación del mismo. También es importante definir algunos elementos que son de carácter jurídico y que entregan cierta certeza para entender qué es lo que es. Por ejemplo, el Código Civil establece que el dueño de todo lo que son minas, plata, entre otros, es el Estado. Pero también hay que establecer que desde el año 1874, en el Código de Minería, cuando se definen las sustancias concesibles, los arios no forman parte de los mismos. O sea, en el año 1874 el ario se va alejando un poco de todo lo que tiene que ver del Código de Minería. Esta relación de divorcio, por así decirlo, en el año 1983, queda prácticamente establecida a partir del mismo código, donde la norma cita tácitamente que queda excluido todo lo que son arcillas, sales artificiales, rocas y arena de lo que está establecido en el Código Minero. Entonces hay una desvinculación del derecho minero con el material del área, específicamente a partir del año 1983. Esto igual genera algunas imprecisiones que las vamos a empezar a analizar a medida que la presentación se vaya desarrollando, ¿no? Recordar también de que estamos trabajando con Eduardo Rodríguez en el chat, si es que existe alguna duda o alguna inquietud que la podemos ir corroborando de forma directa, ¿no? En los alcances normativos, ¿no es cierto? Una ley que es clave también para todo lo que es la gestión del área es la que está dada por la Ley Orgánica de Municipalidades, donde en su artículo 5 se le entrega la facultad de administrar los bienes municipales como también aquellos de uso público, incluido el subsuelo. Lo mismo se viene a reforzar cuando le entrega las competencias de fiscalización y cumplimiento de disposiciones reglamentarias de protección del medio ambiente a los municipios, específicamente dentro de los ámbitos comunales.
Y también en el artículo 9 y 10, cuando habla de todo lo que son la capacidad que tienen los municipios de coordinarse y articular una red de control en el territorio. Pero el que llama más la atención es específicamente el artículo 36 de la ley orgánica, que le entrega la facultad específica de administrar los bienes, donde otorga dos elementos, como son los permisos y las concesiones, siempre y cuando se deban respetar las condiciones de uso de suelo. Aquí ya lo vincula un tercer elemento, que son los instrumentos de planificación territorial. Después tenemos la 3063, que establece en el 21 y 41 la facultad y obligación que tienen a partir de los departamentos de rentas municipales del cobro y del pago de los derechos municipales cuando están asociados específicamente a estos permisos de concesión o bien de extracción. Asimismo, encontramos en el 42 una precisión donde se faculta también nuevamente a las municipalidades para cobrar derechos, pero aquí ya se es más específico, porque se establece arenas, ripio u otros materiales que están establecidos dentro de bienes nacionales de uso público o bien desde los pozos rastreros. Cuando incorpora bienes nacionales de uso público, estamos hablando específicamente de todo lo que puede ser interpretado como un cauce. Y cuando hablamos de pozos rastreros, podemos hablar de aquellos pozos rastreros que están en bienes nacionales de uso público, como también aquellos pozos rastreros que están en propiedades particulares. Dos precisiones que son importantes para efecto de abordar en el marco del Decreto Supremo 40, que lo vamos a ver posteriormente. Otra norma que igual es interesante, que es el artículo 850 de la Ley Orgánica del MOP, ¿no es cierto?, donde le entrega facultades a la Dirección General de Obras Públicas para que vea todo lo que tiene que ver específicamente con la supervigilancia, reglamentación y la determinación de las zonas de provisión de extracción de área. Si bien es cierto, está delegado en la DGOP, recordar que existe una resolución, la 194 y la 333 del año 2000, que le delega esta facultad para el caso de las obras fluviales a la DOH. Asimismo, también está en la misma ley orgánica del MOP, en el 850, el 14L, que establece el requisito de que las extracciones, ¿no es cierto?, las regularizaciones u otras que se desarrollen en el marco de la supervigilancia, la reglamentación y específicamente las zonas prohibidas, deben contar con el permiso municipal previo informe de la Dirección General. Entonces, aquí ya se le está delegando, en cierta forma, que todo lo que sean las atribuciones de permisos de extracción de áreas tienen que pasar siempre por una autorización que es de carácter municipal. Asimismo, aparece un artículo que es bien interesante, que es la exención del pago de derechos municipales, que en algunos casos muchos municipios se han topado con ellos. En algunos casos hay extracciones que se implementan, se hace la respectiva autorización y después se pide, en función del artículo 98, la exención del pago de los derechos. Esto está contemplado en el 98 de la Ley Orgánica del MOP, y lo importante acá es que la exención aplica siempre y cuando se compruebe a partir de que el destino de esos áreas son para una obra pública. Aquí hay que ser muy cuidadoso porque hemos topado con hartas variantes, sobre todo en Ñuble. Nos hemos encontrado con lugares de extracción que tienen sus permisos, pero que parte de la extracción es para la obra pública y una parte de la misma extracción se comercializa. Entonces, aquí ya no estamos hablando de que puede aplicar una exención de pago. ¿Por qué? Porque la obra no está destinada de uso exclusivo a obras públicas. Ahora, generalmente, ¿cómo lo hemos hecho nosotros cuando hemos tratado de generar conversaciones con los municipios? En que todas las obras públicas tienen que traer un certificado de la Dirección de Vialidad que acredite que la extracción tiene la finalidad que se señala y que aplica específicamente en el artículo 98. Es difícil dejar a la discrecionalidad que la gente de rentas puede interpretar si es que la obra es pública o no es pública. Por ello, aquí lo que se hace generalmente y se recomienda es que exista una certificación del Ministerio de Obras Públicas que avale, en este caso, al propietario o a quien está generando la extracción de que es una obra que puede estar sujeta a la exención del pago de impuestos. Entonces, ojo con este artículo, que no es algo que pueda ser tan fácil de aplicar, sobre todo por los departamentos de renta. Y además dejamos aquí algunos dictámenes de la misma Contraloría donde queda avalado, ¿no es cierto?, la exención de pago, pero también está siempre documentado con algún certificado que establezca el Ministerio de Obras Públicas del destino y la finalidad de la obra. Después nos encontramos con el 690, ¿no es cierto?, de bienes nacionales, que en el artículo 10 también establece algunas condiciones dadas que deben adoptarse tendientes a las extracciones, pero aquí lo que se busca es generar afectaciones sobre propietarios ribereños y a la vez otro elemento que igual es relevante.
controlar y eliminar lo que son los procesos de erosión y aluvión, ¿no? Entonces, aquí también hay un artículo que es bastante utilizado, está bien antiguo, ¿no es cierto? Hablamos del año 79, pero que entrega ciertos requisitos, ¿no es cierto? Que buscan generar un beneficio o un resguardo, en este caso, de los propietarios o bien de procesos que pueden generarse de erosión y aluvión derivados de lo que son las extracciones mismas. Ya hemos hecho un análisis de lo que es el diagnóstico de la extracción de área. Hemos generado un marco conceptual, ¿no es cierto?, y jurídico de cuál fue un poco la génesis del ARIO y cómo se ha ido desagregando a partir de ciertas particularidades. Hemos visto cómo el ARIO se entrecruza con la parte renta, la parte permiso, también como algunas salvedades, específicamente la ley orgánica del MOB, ¿no es cierto?, que es uno de los principales, en el problema de esta región, que levanta mucho requerimiento de material, ¿no es cierto?, para obras fiscales. Y ahora vamos a ver cómo calza un poco los aspectos ambientales, específicamente en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Lo importante es señalar que antes de cualquier cosa, los impactos ambientales pueden generarse, según la bibliografía, en función de 4 elementos. Por actividades que se presentan, pero generan impacto por lo que emiten, por ejemplo, el ruido, en el caso del árido, material particulado, o bien cuando existe lavado de material, son descargas que van con una carga importante de sólido suspendido. También tenemos que las actividades pueden generar afectaciones por lo que son la extracción de recursos naturales. Hablamos si es que es un pozo lastro que va a requerir a lo mejor la intervención de alguna conformación de bosque, una superficie igual o superior a 5 metros cuadrados con un respectivo plan de manejo, entonces también puede estar asociado a la extracción de recursos. Otro elemento que también es relevante, que la extracción puede generar impacto por la condición donde se emplaza. No es lo mismo un emplazamiento en un cauce, en un pozo lastre, dentro del área urbana, dentro de una zona de interés turístico o dentro de un humedal urbano. Entonces, el emplazamiento igual configura un elemento relevante al momento de entender cuál puede ser la afectación que puede producir una misma actividad en distintos lugares. Y después tenemos todo lo que pueda estar asociado a la gestión y el manejo de sus residuos o de sus sustancias. En la bibliografía general de la evaluación de impacto ambiental, el impacto siempre va a llegar por donde se ubica, por lo que se emite, por lo que se saca o extrae, o bien en el manejo de su gestión de residuos. En el caso árido, lo que nosotros vemos es que generalmente el efecto está dado específicamente en la ubicación, como también en la emisión. ¿Qué es lo que establece el artículo 10 de la ley 19.300? Aquí hablamos un primer elemento que es interesante analizar. El literal de árido está definido en el artículo 10, literal I, donde se habla de los proyectos mineros. Y ya analizamos que hubo un divorcio, ¿no es cierto?, en el Código Minero, a partir del año 80, donde el mismo Código Minero lo desechó como mineral y lo dejó descolgado. Pero para entender un poco la lógica que se está analizando, el árido, si bien es cierto, no es un mineral en el marco del sistema de impacto ambiental, sí está en el literal I del artículo 10 o del artículo 3 del DS40, donde está específicamente detallado. Pero no lo encontramos solamente en el literal I, también lo podemos encontrar asociado a obras complementarias que pueden haber ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental, pero que también pueden tener una segunda causal de ingreso, que puede ser los volúmenes de extracción de acuerdo a la superficie, a las magnitudes que establece el mismo literal I. Para eso quisimos generar un análisis bien didáctico. La extracción propiamente tal está asociada en el artículo 10 literal I, o en el DS40 artículo 3 también literal I. Todo lo que es la fase de construcción y operación puede estar asociado a otros literales. Un embalse, lo más probable que va a requerir va a tener una segunda causa de ingreso por el volumen de extracción de árido, las líneas de transmisión. Todos sabemos que los parques eólicos, los volúmenes de generación, cuando son de una magnitud significativa, también requieren una cantidad importante de árido. En el caso de los aeropuertos, terminales, ni hablar. Bypass también. Proyectos urbanos también. Entonces, es un literal que, si bien es cierto, tiene su génesis en el I, también tiene la capacidad de pasearse por varios literales del mismo artículo 3. Y para dejarlo a saber, cuando todo lo que incorpora la demolición, ¿cierto?, cuando se supone que un árido en una demolición debería ser un material inerte que no tiene la capacidad de reaccionar química ni biológicamente, por lo tanto pudiese tener una disposición más relajada. Pero también hay casos en que el árido va con elementos contaminantes, hidrocarburos, por ejemplo, cuando hablamos de pretil,
o hablamos con algún tipo de sustancia que pueda ser de carácter peligrosa, por ejemplo, cuando hay demoliciones con estas planchas antiguas de asbesto. Entonces, ahí el área, en su fase de demolición y disposición, también puede tener algunos elementos que pueden tener alguna causal establecida del literal O, que es para disposición. Entonces, dejar claro, en el ámbito del sistema de evaluación de impacto ambiental, que si bien es un mineral, en el literal del artículo 3, existe una relación de divorcio en el código de minería, y a la vez no solamente está conceptualizado en el I, sino que también puede tener alcance en otros literales complementarios. ¿Qué es lo que establece el sistema de evaluación de impacto ambiental? Cuando un proyecto de extracción requiere o no requiere ingresar a evaluación ambiental. Para efectos, ¿no es cierto?, de la zona central y zona sur, una zona de extracción de áreas va a requerir un ingreso a evaluación ambiental cuando extraiga más de 100.000 metros cúbicos en su vida útil o tenga una superficie igual o superior a 5 hectáreas. Y también existen algunos parámetros operacionales cuando sean volúmenes iguales o superiores a 10.000 metros cúbicos mes. Para el caso de terrenos particulares. Ahora, ¿qué ocurre cuando la extracción de áreas se realiza en un curso o un cuerpo de agua? La normativa se pone más restrictiva y ya bajamos de los 100.000 metros cúbicos a los 50.000 metros cúbicos. ¿Qué significa esto? Que el legislador no mantiene la misma tolerancia, elimina los valores de superficie. En el caso del literal anterior hablábamos de 5 hectáreas. Cuando hablamos de cauce, la superficie no está incorporada, solamente está incorporado el volumen. Y para el caso de la región que son de la zona norte, ya hablamos de un volumen que es bastante más restrictivo, que es del orden de los 20.000 metros cúbicos. ¿Qué es lo que interesa entender acá? A lo mejor algún espíritu que pueda estar asociado en el mismo legislador. El legislador permite más árido en la propiedad privada. Hablamos de 100.000 metros cúbicos, hablamos de 5 hectáreas, pero cuando hablamos del mismo material que está en el cauce, el legislador se vuelve más restrictivo. Lo baja a 50.000 metros cúbicos para la zona central y sur, como también 20.000 metros cúbicos para todo lo que es la zona norte. Entonces, es importante establecer porque generalmente si yo quiero desarrollar una actividad de área en la zona central, tengo que tener claro que por lo menos la declaración de impacto ambiental o el estudio en la propiedad privada va a ser sobre los 100.000 o 5 hectáreas, pero a la vez cuando yo me voy a generar específicamente en un área de acumulación que es un cauce, el volumen va a bajar drásticamente a 50.000 metros cúbicos. Otro dilema que lo veíamos, los impactos se generan por lo que extraigo, ¿no es cierto? Y también por donde yo me emplazo. Hay causas que tienen muy bien delimitada lo que es un bien nacional de uso público con lo que es una propiedad privada. Pero generalmente tenemos que entender que el concepto de cauce es un concepto dinámico. De hecho, en el mismo Código de Aguas, ¿no es cierto?, se establece la condición de ocupación y desocupación alternativamente, ¿cierto? Eso está citado en el 30 del 1112, como también en el Decreto de Bienes Nacionales. Por lo tanto, cuando enfrentamos un concepto de alternancia, de crecidas y bajadas, entramos en un elemento que es bastante delicado, que es la discrecionalidad. Cuando un municipio va a entender que la extracción se está desarrollando dentro del cauce, cuando está dentro del área que es inundable, o bien cuando está derechamente asociada a propiedad privada. Entonces, aquí no existe una receta particular, porque entendamos y convengamos que los cauces son todos elementos individuales, por así decirlo, y que generan comportamientos de acuerdo a lo que son las condiciones de su cuenca hidrográfica, sus condiciones de uso, forestación, y régimen y balance hídrico, ¿no es cierto? Entonces, es una situación que es bastante particular. ¿Qué es lo que interesa? Que en algunos casos existe jurisprudencia y existe algunos criterios. Por ejemplo, en el decreto 609 se entiende que las crecidas extraordinarias están dadas por todos aquellos periodos de retorno en 100 años que son de una cota igual o superior a los 5. Por lo tanto, uno pudiese entender que si la crecida es extraordinaria del T5 en adelante, un cauce normal sería del T5 hacia abajo. Entonces, ese es uno de los criterios que se ha utilizado. Pero aquí quiero ser bien práctico, o sea, generalmente es bienes nacionales quien genera la delimitación del bien nacional de uso público. Hoy día, por las condiciones de ocupación y la escasez hídrica, lo más probable es que las propiedades privadas están utilizando mucho de lo que eran los antiguos áreas que se ocupaban alternativamente, ¿no es cierto? Y también existen otros procesos jurídicos como la accesión, ¿no es cierto?, que hoy día también se está utilizando para cuando estos terrenos que ya han dejado de estar utilizados por agua pasan a conformar parte de lo que es todo lo que es la ocupación y desocupación de agua. Pero dejo a la vista
algunos elementos que hablan de la particularidad que tiene la extracción de agua, en el agua, sobre todo la relación dinámica de esta, y cómo es necesario generar ciertas precisiones o ciertas certezas particulares a partir de los municipios, planimetría, a partir de lo que es cartografía de la DOH, DGA, y también a partir de bienes nacionales, que es el que hace la delimitación. No son procesos rápidos, son procesos lentos, porque requieren análisis hidráulico, levantamiento de información, en algunos casos vuelo. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con esta relación. No hay una receta de éxito, por eso que colocamos algunos elementos que son claves. Y en algunos casos se confunden, sobre todo cuando se tramitan aquellos permisos del 155, 156, 157 del RCIA, porque cuando uno va a las guías trámites que están trabajadas, ellos definen el cauce para el periodo del T100. Entonces, aquí, insisto, hay muchos criterios. La crecida de un río de Aysén no va a tener el mismo comportamiento que el río Aconcagua, a pesar de que a lo mejor pueden ser cajas relativamente similares, pero aquí influye mucho lo que es la variable alternancia, ocupación y desocupación, y como hablábamos de la cuenca. Un ejemplo bien particular, insisto, es un ejemplo que tiende a dilucidar un poco el criterio de lo que es la aplicación de los literales y en cauce natural y en propiedad privada. Uno pudiese entender que si tiene un cauce relativamente encauzado, valga la redundancia, y la extracción se materializa dentro de lo que es el régimen normal de crecimiento, uno pudiese entender que para el caso del T5 pudiésemos aplicar el literal del I51 del DS40 en el artículo 3, que son superficie de extracción igual o superior a 50.000 metros cúbicos, ¿no es cierto? Perdón, hablamos de 50.000 metros cúbicos. Sí, estamos hablando de una intervención que puede estar entendida dentro del cauce. Y cuando hablamos de una extracción que está emplazada a lo mejor en el T95, en el T100, fuera del área de inundación, de acuerdo al estudio hidráulico, uno pudiese entender que para estos casos, insisto, este es netamente el concepto de autorización. Para estos casos solamente aplica una autorización municipal. ¿Qué significa? Que cuando estoy en el cauce o estoy en el régimen de crecida, le aplico el literal más restrictivo porque es de cauce, requiere un informe técnico de la DOH y con ese informe técnico de la DOH procede la autorización municipal. Cuando estoy fuera del área de inundación, en un área relativamente consolidada donde no tengo régimen de crecida del cauce, estoy hablando de una extracción que puede llegar o que necesita para ingresar a evaluación ambiental la extracción del orden de los 100.000 metros cúbicos, las 5 hectáreas, u otro elemento adicional. Vamos al régimen de autorizaciones. Ya hemos estado incorporando diferentes elementos de análisis que ustedes han podido ver que de una u otra forma se van interrelacionando. También señalar que el material sin perjuicio que se está presentando por Teams también se está presentando por el canal de YouTube para aquellas personas que ven o están teniendo algún impedimento con la diapositiva. Entonces, también hay otra forma, si es que el equipo no les permite manejarse bien con el Teams, está la posibilidad de que se puedan conectar a través del canal YouTube de nuestra superintendencia. Entonces, ya hemos generado un marco conceptual, hemos generado un marco normativo básico, hemos analizado algunas variantes que están asociadas a las condiciones ambientales, así que ahora vamos a congeniar todos estos elementos y vamos a ver cómo se encapsulan, ¿no es cierto?, para que son las respectivas autorizaciones municipales o de los servicios que corresponden. Para el caso de una extracción en un bien nacional de uso público, específicamente un cauce, hablamos de las consideraciones que tenemos que tener desde el punto de vista si llena o no llena, cuánto alterna, ¿no es cierto?, en el régimen de crecida, donde uno de los criterios extraordinarios era lo que decíamos del T5, insisto, esto no es una regla, este es un criterio, y en estos casos lo que corresponde es una concesión, un permiso, ¿no es cierto?, y dentro de los cuales se debe velar, ¿no es cierto?, por lo que es la realización, en este caso, de un informe técnico de la DOH, porque estoy extrayendo dentro de un cauce, y también la autorización en el caso de la municipalidad. El informe de la DOH no es un informe que autoriza, es un informe técnico que complementa la autorización municipal. Y en el caso de que el volumen sea mayor a 20.000 metros cúbicos, de Arica a Coquimbo, o mayor a 50.000 metros cúbicos, en el resto del territorio nacional hablaríamos que lo que aplicaría es
una declaración o un estudio de impacto ambiental. Ese es un elemento también interesante a analizar para el caso de la extracción de ario desde cauce. ¿Qué ocurre en el caso de las extracciones de ario, que también son en bienes nacionales de uso público, pero en este caso que tienen un componente marino? Aquí hablamos de una concesión marina, ¿no es cierto? En función de lo que es una solicitud que está establecida específicamente en el artículo 25 del DS66, ¿no es cierto? Que es de carácter resolutivo y que tiene la exclusividad de poder extraer, en este caso, ripio, arena o piedra de este sector. En algún momento el legislador colocó en el artículo 4 el carbón caído del mar, pero es una particularidad que ustedes tienen que señalar específicamente a los años de la norma, donde el carbón, en este caso, era un recurso que también podía ser perfectamente extraído y como incorporado con algunos elementos que eran de carácter natural, como arenas, piedras u otros, también se incorporó dentro del 4 la recolección del carbón cuando queda en las costas, ¿no es cierto? Esta es una variante, insisto, que tiene una trascendencia más de carácter general. Y cuando estas extracciones de áreas sean iguales o superiores a 50.000 metros cúbicos, específicamente en todo lo que son las zonas marinas, procederá a la declaración o al estudio de impacto ambiental. Si es inferior a este volumen, no procede. Después hablamos de todo lo que son los bienes nacionales de uso público, pero que no están constituidos por cauce. Estos son terrenos fiscales de administración de vialidad o de otro. En este caso aplica la ley, la 1939 del 77, donde estos terrenos fiscales, a partir de bienes nacionales, pueden ser destinados para concesión o arrendamiento. En el caso de los arrendamientos son a 5 años para los urbanos y en el caso de los rurales son hasta 10 años. Lo mismo, si este volumen tiene más de 5 hectáreas, tiene más de 100.000 metros cúbicos de extracción o un volumen diario de 10.000 metros cúbicos, lo que procederá también es que se tenga que incorporar como requisito adicional la declaración o el estudio de impacto ambiental aprobado. ¿Cómo opera la actividad de extracción privada? Lo que nosotros hemos detectado, que desde el DS40 del año 2012, el rubro de extracción se trasladó desde el cauce a la propiedad privada. Y a lo mejor la respuesta ustedes mismos la pueden inducir, ¿no? Obviamente, la propiedad permite y laxa, ¿no es cierto?, llegar hasta los 100.000 metros cúbicos, ¿no es cierto? Y en el caso del cauce, el legislador lo señaló que son 50.000 metros cúbicos. Entonces, frente a un requerimiento de extracción por condiciones particulares, ¿no es cierto? Lo más probable es que muchas veces se prefiera utilizar un pozo de extracción privada, donde yo puedo generar la extracción en los momentos que yo estime pertinente, a diferencia de lo que es un cauce, que tiene periodos de recarga distintos, son recargas anuales. Para el caso de la extracción privada, y esto es importante que lo entiendan en el caso de los denunciantes, solamente requiere autorización municipal. No hay informe de la DOH, ¿no es cierto?, de ningún otro servicio más, solamente autorización municipal. Y en el caso cuando es extracción, hablamos de un derecho municipal, pero cuando ya tenemos un proceso de transformación y venta, hablamos de un derecho y además de una patente comercial. Esta es la salvedad que muchas veces se produce en algunos municipios. No saben si se tramita un derecho o una patente. Pero nosotros hemos visto que cuando es zona de extracción es solamente el concepto de derecho, de acuerdo a la ley de rentas municipales, pero cuando ese material se procesa, se chanca, se separa, ¿no es cierto?, y se comercializa, ya hablamos de una extracción con un derecho y además de una actividad comercial que es la patente. Lo mismo, si la extracción es más de 50.000, perdón, si es de más de 100.000 metros cúbicos, aquí hay un error, 5 hectáreas, o 10.000 metros cúbicos mensuales, está como requisito indispensable la declaración al estudio de impacto ambiental aprobado. Algunos alcances. Hemos ido avanzando, hemos ido incorporando varios elementos más que esperamos den luces de lo que es el proceso mismo, ¿no es cierto?, que lleva de la mano cualquier tramitación o fiscalización de este tipo de actividad. Y lo que nos interesa en este momento es entender de que, si bien es cierto, una de las causales de ingreso es el volumen de extracción o la superficie de intervención, también uno puede toparse con extracciones de arios que ingresan por otro literal. Por ejemplo, una extracción de arios que lava el material y lo descarga a un cauce, lo más probable que tenga la constitución para tener un ingreso a evaluación ambiental en función del artículo 3 del DC40, literal O74, por carga contaminante media diaria. Está conformando un río. Tenemos una foto específica del río Ñuble, acá en Chile. Otro elemento que también puede ser
si yo saco más de 100.000 metros cúbicos, tengo una superficie inferior a 5 hectáreas y estoy sacando menos de 10.000 metros cúbicos mensuales, no estoy generando riles porque tengo una línea de recirculación, pero sí tengo una planta que me genera una planta de asfalto y la configuración de esta planta de asfalto con otros elementos adicionales tiene una potencia igual o superior a 2.000 kVA y tengo causal de ingreso. Estoy ingresando no por el literal I, no por el literal O, sino que estoy ingresando por el literal K. También hay que tenerlo claro que no solamente son las causales que hemos estado analizando. Otro ejercicio, si también tengo una planta de extracción de ario, es inferior a 100.000 metros cúbicos, estoy sacando menos de 10.000 metros cúbicos mensuales, tengo una potencia instalada de menos de 2.000 kVA, ¿no es cierto? Estoy generando una línea de recirculación, no estoy generando descarga, pero tengo una superficie en la cual estoy distribuyendo mis horas que son igual o superior a 30.000 metros cuadrados, también tengo una causal de ingreso en área rural, que sería el G113. Y el último elemento que también se ha incorporado bastante y que en cierta forma tiene ciertas premisas que son interesantes de analizar, porque es el literal H, P y S, específicamente el P y S, que es zonas protegidas y humedales urbanos, la dimensión o las características de la actividad generaría una causal de ingreso cuando atenta o pone en riesgo el objeto de protección de la zona P. Por ejemplo, un objeto de protección de una zona turística, un objeto de protección, un humedal urbano, entre otros. Entonces, no hay que perder de vista porque estos son los literales que de una u otra forma también pueden configurar una ilusión o un ingreso obligado al sistema de evaluación de impacto ambiental y que no muchas veces está asociado a la actividad misma de extracción, sino que está asociado al proceso, al emplazamiento o a la actividad que están generando en las mismas. Y obviamente el fraccionamiento que está configurado en el caso del artículo 2 de S40G, cuando hablamos de un conjunto de obras que se van desarrollando y que en su carácter acumulativo configuran una causal de ingreso que la vamos a ver también en las láminas anteriores. Esto también ha generado ciertas dudas a nivel de municipalidades, sobre todo acá en Ñuble. Nos encontramos que muchos de los pozos de extracción de ario son en el periodo de la Ruta 5, antes del año 97, y después se complementan en los mismos rodales con áreas nuevas. Entonces, aquí no hay que perder de vista, porque el artículo 2 del DS40 establece que para efectos de analizar si un proyecto requiere o no requiere evaluación ambiental, toma como prerequisito que tiene que ser desde el año de la entrada en vigencia del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental. Por tanto, todas aquellas obras de extracción que son anteriores al año 97 no tienen la capacidad de configurar la causal cumulativa de suma para sumar los volúmenes que están establecidos en el literal I. Eso está establecido. Recordemos que el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental no tiene carácter ser retroactivo. Por lo tanto, todas aquellas obras, insisto, no solo asociadas a extracciones de aire, sino que también a todas aquellas obras que están iniciadas con anterior al año 97, no se pueden sumar a las posteriores. Se tienen que trabajar siempre en función de un criterio temporal que genera el corte desde el año 97 en adelante. Por lo tanto, esta actividad de áreas que sacó 45.000 metros cúbicos, por ejemplo, en la ruta 5 para la doble vía en el año 94, y ahora yo le estoy incorporando 90.000 metros cúbicos, supero los 100.000, pero desde el punto de vista de las premisas que establece el DS40 en el artículo 2, no serían acumulables, solamente tengo que considerar las que son del año 97 en adelante. Entonces, es un criterio importante, sobre todo para los pozos antiguos. En esa época no había Google Earth, pero lo dejo a criterio también para manejar. Y si tengo una obra que es posterior al año 97, que también complementó algún trabajo, a lo mejor de alguna ruta, ¿no es cierto?, o de alguna infraestructura, y después en el año 2001 se complementa, en este caso sí estaríamos hablando, como son obras posteriores al reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que son del año 97, sí estaríamos hablando de una causal cumulativa que requeriría el ingreso a evaluación ambiental, porque son perfectamente sumables por ser posteriores al año 97 o al año de entrada en vigencia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Finalmente, algunas recomendaciones cuando uno tiene este tipo de proyectos. Ya lo señalamos que es una actividad que tiene susceptibilidad de generar impactos, por eso que el legislador la incorpora dentro de las actividades cuando tiene ciertas magnitudes
que tienen que evaluarse ambientalmente. Pero lo que tenemos que tener claro aquí es que uno de los elementos esenciales es el emplazamiento de la obra. No es lo mismo que la obra se instale en un área protegida, dentro de un plan regulador, en un bien nacional de uso público, un cauce, una propiedad privada, ¿no es cierto? Dependiendo de las características de cercanía de los vecinos, ¿no es cierto? Si es que existe o no existe alguna ordenanza local, entre otros. Entonces, la configuración del emplazamiento es clave. Otro elemento es definir las áreas y volúmenes de extracción. Tener definido que a lo mejor muchas veces se enfrentan a contratos particulares de 20.000, 30.000 cubos, pero hablar y sincerar el proyecto, o sea, cuál es el potencial de extracción que este tiene, cuáles son las áreas que cumplen con esa condición y generar todas las ubicaciones que ameritan, ya sea desde el punto de vista del pozo lastre o desde el cauce, entendiendo cuáles son los umbrales para el ingreso a evaluación ambiental. Un elemento también que, por lo que veíamos, es diferenciador, tener claro cuáles son los procesos. Si voy solamente con el permiso de extracción, si voy a procesar y comercializar, también tengo que sumar el permiso de la patente, ¿no es cierto? La gestión de todo lo que son las líneas, todo lo que es línea de material particulado, línea de manejo de riles, si es que hay recirculación. Ya veíamos que una planta de extracción de Ares que tiene la capacidad de generar una línea de recirculación automáticamente se libra un poco de la exigencia del 274, del artículo 3, ¿no es cierto?, que es la generación de riles. Entender también que las potencias son relevantes para no llegar al umbral de los 2000, donde aplica el criterio de ingreso orçamental del literal K por más de 2000 kVA. Las potencias, si es que quieren revisarlas después en el mismo artículo 3, hay que entender que son acumulativas. Yo tengo que sumar todas las potencias que tengo. Tengo, por ejemplo, una caldera, tengo una trifásica, se suman todas las potencias. Obviamente no se incorporan los grupos de respaldo, pero hay un análisis particular que tiene que considerarse. Encontramos que es sumamente importante también tramitar las pertinencias ambientales en el servicio de evaluación ambiental en función de los contenidos mínimos que están establecidos por el artículo 26 del DS40, donde hoy día es un trámite que es bastante más amigable realizarlo, que se realiza a partir de la misma plataforma electrónica que tiene el SER. Entonces, muchas veces teniendo estos elementos de emplazamiento, características, volúmenes, procesos, se puede llenar el formulario del artículo 26 en el servicio de evaluación ambiental y tener la certeza técnica si es que la pertinencia requiere o no requiere un ingreso a evaluación ambiental. Y lo otro, tener siempre presente que para el caso del cauce y de la propiedad privada, siempre tiene que existir una autorización previa municipal. Siempre. Aquí el que autoriza es la municipalidad. Y la variable ambiental solamente aplica cuando se generan las condiciones de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Qué le damos énfasis? Porque también nos preocupamos cuando revisamos los últimos informes de la Contraloría. Llama la atención porque no hablamos de una data muy significativa, sino que estamos hablando prácticamente de los últimos 6 meses del año pasado. Prácticamente los informes son todos coincidentes en la mayoría de los municipios que fueron auditados. Y las deficiencias están dadas en el tipo de permiso, en el emplazamiento, en la corroboración de la superficie de extracción, entre otros. Incluso en 2 municipios, parte de las observaciones estaban dadas que los municipios no informaron a la Superintendencia de Medio Ambiente que los volúmenes de extracción eran superiores a los que establecía la norma. En este caso, que requerían una declaración o un estudio de impacto ambiental. Y aún así, la municipalidad lo autorizó. Entonces ahí también hay responsabilidades asumidas en quien autoriza, sin contar con los requisitos previos de la evaluación o de la mitigación de los respectivos impactos que genera este tipo de actividades. Y un elemento también que se omite muchas veces, sobre todo cuando no hay ordenanzas ambientales, que los planes de extracción, sobre todo en los pozos lastres, deberían incorporar, así como en las faenas mineras, algún plan de cierre y abandono. O sea, la idea es que estos pozos queden debidamente con unos taludes adecuados. Para eso las municipalidades pueden colocarlo como una exigencia, ciertos requisitos de operación, o incorporar cierres perimetrales, porque también se ha dado cuenta de que estas zonas de extracción terminan siendo lugares abandonados, ¿no es cierto?, donde pueden ser focos de delincuencia, depósitos de residuos sólidos, de incendios. Entonces también pasan a constituir parte de los pasivos ambientales que puedan tener los municipios y de áreas no productivas. Entonces, quizás hacer el ejercicio en esta planificación, operación, a incorporar la variable cierre y abandono.
Esa sería nuestra presentación, ¿no? Están ahí nuestros correos electrónicos, tanto el mío, que en este caso me tocó participar como expositor, como también el de Eduardo Rodríguez, que es el jefe de oficina regional de Los Ríos, que estuvo ahí acompañando en el chat. No sé, Eduardo, si tú quieres mencionar alguna cosa, porque tú estés más atento con los chats. Hola, oye, Cristian, bueno, felicitarte por la presentación y por la iniciativa, saludarla a todas y todos. La verdad es que se me fue un poco en collera el chat, harto. Pensé que iban a salir un poco de preguntas, pero harto el interés. Y salieron consultas de diversa índole, y algunas que escapan, por cierto, digamos, a nuestra competencia, hay que decirlo. Y tampoco somos expertos aquí, ni en tampoco ni en renta, ni derechos municipales. Básicamente yo les diría dos cosas. Mira, ahí están los correos, nos pueden hacer consultas, tanto yo le diría a Cristian, con copia a mí, y nosotros vamos a responder en la medida que tengamos, digamos, que se relacionen con nuestra actividad. Y por cierto, las otras quizás podemos otorgar una idea, pero claramente, digamos, hay algunas que escapan al quehacer de la superintendencia. ¿Qué me parece a mí importante decir, digamos, que en esta fase, que es importante tener presente, bueno, que son varios los cuerpos normativos que regulan la extracción de árido? Que hay un primer cuerpo normativo, digamos, que está asociado a la municipalidad. Yo diría que es la municipalidad el primer piso de cualquier forma de explotación o de comercialización de áridos, y básicamente la superintendencia lo que aborda son proyectos de carácter industrial. Ese es el foco de la superintendencia, abordar extracciones de tipo industrial, y para eso nosotros hacemos labores de fiscalización. Habían preguntas como, por ejemplo, el factor de esponjamiento, si era considerado. Nosotros en nuestras actividades de fiscalización también agregamos el factor de esponjamiento, lo analizamos, es decir, puede ser un factor que nosotros podemos utilizar, y tenemos, creo, un espacio discrecional ahí para concluir el tipo de extracción que es, si es de carácter industrial y si derechamente, por ejemplo, se requiere evaluación ambiental. Hay otras preguntas que tienen que ver con los derechos y cobros municipales. Yo diría, digamos, que tanto los derechos municipales como el pago de patentes comerciales, digamos, son requisitos comunes a toda extracción de áridos, salvo que aquellas que sean para beneficio de obras fiscales, y por lo tanto esos son requisitos comunes para todos. ¿Cómo nosotros investigamos? Otra pregunta, que cómo nosotros a propósito podíamos ver, llegar finalmente o concluir la cantidad de extracción de áridos. Son algunas de las preguntas que recuerdo. Insisto, ahí están los correos electrónicos que nos pueden hacer llegar. Básicamente a través precisamente de antecedentes técnicos, nosotros podemos ver la facturación, podemos también tener algunas dimensiones a través de estudios topográficos, pero lo último que hemos hecho básicamente es a través de vuelos dron, por ejemplo, cubicar mediante programas especiales, y para eso contamos con apoyo, cubicar la cantidad de áridos, más o menos, que la cantidad de áridos que presenta un pozo, por ejemplo, o un proyecto de extracción. Y con eso podemos determinar si efectivamente ha superado el límite o bien está a punto de superarlo. Insisto, son muchas y variadas las preguntas, están nuestros correos electrónicos, y nosotros, si nos las hacen llegar, las podemos responder. No estaba tratando de responder una cuando entraban 3 o 4, entonces fue muy difícil, y por lo tanto yo creo que mejor la respondemos con calma, Cristian. Gracias, Eduardo. Bueno, como señalamos, el material está disponible. Esperamos poder generar algún alcance específico a este tema que, como lo señalamos, nos tenía bastante complicado, y más que nada necesitábamos transmitir un poco alguna certeza, sobre todo para el tema de los municipios, en vista de los informes que estaban desarrollados. El material queda disponible, y como superintendencia les agradecemos igual la participación, y cualquier duda o inquietud, como bien señaló Eduardo, quedamos disponibles para ustedes.
Realizaremos lo más probable que alguna otra actividad más adelante y será debidamente también informada por las redes sociales. Muchas gracias a todos por su participación y a todas. Bueno. Para indicar que va. Gracias, Cristian, por la invitación. Estaba atento. Gracias, don Luis. Que esté bien. Ya, muy bien. Muchas gracias. Adiós.